secretaría de los concejales presentes, con la ausencia justificada del concejal Juan Pablo Oviedo. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Por secretaría se van a leer los asuntos, notas ingresadas y el orden del día. Muchas gracias, señora Presidente. Asuntos ingresados. Proyecto de ordenanza, obra de ampliación, red de agua en pasaje Garbani entre calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Presentado por el DEM el día 9 de agosto de 2024 bajo el número 3656/2024. Esos son todos los asuntos ingresados. Notas ingresadas. Nota 3143/2024 ingresada con fecha 12 de agosto de 2024, remitida por la Cámara de Desarrollistas de la Ley. Nota 3144/2024 ingresada con fecha 12 de agosto de 2024, remitida por la Cámara de Desarrollistas de la Ley. Nota 3145/2024 ingresada con fecha 13 de agosto de 2024, remitida por el Tribunal de Cuentas Municipal, aprobando orden de pago a favor de Conetani Norberto José. Nota 3146/2024 ingresada con fecha 13 de agosto de 2024, remitida por el Colegio de Ingenieros Civiles. Esas son todas las notas ingresadas. Orden del día de la fecha. Punto número 1. Lectura y consideración del acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2024. Punto número 2. Proyecto de ordenanza modificando la ordenanza número 1889/2014, Código de Edificación y Urbanismo, presentado por el DEM el día 29 de julio de 2024, bajo el número 3650/2024. Punto número 3 y último punto del orden del día, proyecto de ordenanza aprobando la solicitud realizada por la Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada referida a la ampliación de red de agua potable ubicada en pasaje Garbani entre Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, presentado por el DEM el día 9 de agosto de 2024 bajo el número 3656/2024. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Iniciamos el punto número 1 del orden del día, la lectura y consideración del acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2024. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra, concejal Montuel. Atento que el acta es conocida por todos los concejales, mociono su aprobación, omitiendo la lectura previa. Muchas gracias. Bueno, pongo en consideración la moción del concejal. Aprobado. Vamos a continuar con el punto número 2 del orden del día, proyecto de ordenanza, modificando la ordenanza número 1889 del 2014, Código de Edificación y Urbanismo, presentado por el DEM el día 29 de julio del 2024, bajo el número 3650 del 2024. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra el concejal Casas. El proyecto que nos ocupa se refiere a la necesidad de actualizar la normativa principal por ordenanza 1866 del año 2014 y sus modificatorias del Código de Edificación y Urbanismo que regula el ordenamiento territorial, de acuerdo con los conocimientos técnicos actuales en la legislación nacional, provincial y municipal vigente, con las intervenciones de los diferentes colegios profesionales que hacen el desarrollo urbano de la ciudad. La Municipalidad de Berville considera una política de Estado en lo que respecta el ordenamiento territorial de la ciudad. Desde el mes de diciembre de 2023, esta comisión asesora se viene reuniendo con el Ejecutivo, con representantes que sabemos tenían que derivar su información a sus respectivos colegios, lo que consta en actas. El Ejecutivo Municipal desde el 2020 empieza ya con el tratamiento de la modificación de este código y luego lo hace con la intervención de los colegios, maestros mayores de obra, ingenieros, arquitectos. Si bien no es vinculante, pero trabajaron en equipo. El crecimiento originado a partir de la expansión de la mancha urbana de la ciudad y a raíz de la vacancia de tierras libres y una demanda de tierra y unidades habitacionales.
el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios en áreas de la mancha urbana consolidada y vacantes sin desarrollar, produciendo una expansión de las urbanizaciones y el consecuente encarecimiento de infraestructuras y servicios. El uso y ocupación de suelo se encuentran con una normativa e instrumentos de gestión urbana desarrollados bajo otra realidad, que responden a criterios del año 2014. Esta situación debe ser actualizada de manera urgente a través de un ordenamiento equilibrado y sostenible tendiente a lograr una calidad urbano-ambiental de la ciudad. Se toma en consideración los lineamientos propuestos por la Comisión Asesora Permanente del Código de Edificación y Urbanismo. El Departamento Ejecutivo cree conveniente actualizar el Código de Edificación y Urbanismo en todo lo atinente a una planificación y gestión territorial de usos y suelos. El código vigente o el código anterior rige desde 1989 y en el año 2008, 2011, 2014 ha tenido algunas intervenciones respecto de algún tema puntual o algunos temas puntuales. En el 2016 se realiza una modificación importante y ahora es necesario hacer otra modificación mucho más importante que la que se hizo en ese momento, con el fin de minimizar la burocracia del funcionario de turno, regularizar situaciones relacionadas con la edificación y el uso del suelo. Se han escuchado todos los actores y en este Consejo Deliberante también, a los colegios, a los desarrollistas que nos solicitaron audiencia para expresarnos sus ideas o sus diferencias y se los ha recibido para poder intercambiar opiniones. El bloque de la Unión Cívica Radical ha trabajado responsablemente sobre ese tema. Después de haberlos escuchado, hemos tenido más de 20 intervenciones, ya sea por modificarlo o anular. Algunos casos eliminando artículos, capítulos, cambiando el proyecto original que recibimos aquí en el Consejo. Plusvalías, modificar cálculos de cocheras y cuestiones también relacionadas con los comercios. Sin dejar de expresar que se va a tener en cuenta, mientras este código necesite por alguna consulta o algo que no les quede claro, que el Ejecutivo lo va a recibir y, como siempre lo ha hecho, evacuar sus dudas. Señora Presidente, esta gestión de gobierno, que tiene comienzos en el año 2015, que es una continuidad de los inicios en adelante, se ha caracterizado siempre por ordenar las áreas del municipio para consolidar así el mejor funcionamiento de las mismas y trasladar y ejecutar resultados positivos para la comunidad. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Casas. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal Villarroel. Señora Presidenta, el día de hoy nuestro bloque va a manifestar que no puede acompañar el proyecto de modificación del Código de Edificación y Urbanismo que el actual gobierno municipal ha traído para su tratamiento, y por eso vamos a insistir manteniendo una propuesta que hemos traído aquí en comisión. Hay que entender, señora Presidenta, que el proyecto de Código de Edificación que está siendo impulsado por la gestión del intendente Moroni y sus funcionarios no es simplemente una legislación técnica más o una ordenanza que viene a regular algo aislado. El Código de Edificación y Urbanismo es en realidad el cuerpo normativo donde se va a plasmar la visión del Belville para los próximos 30 o 40 años. Y nos parece
que el Ejecutivo Municipal, la gestión del Intendente Moroni, se equivoca al tratar de conseguir que se vote con un relativo apuro este nuevo código, porque eso traduce únicamente a una normativa que se podría aprobar la mirada de los funcionarios de turno, en vez de buscar todas las posibilidades para consensuar ideas, visiones y experiencias con todos los actores de la sociedad, especialmente con los sectores profesionales, los desarrollistas, el ámbito privado que ha sido protagonista de la gran inversión que ha generado desarrollo en lo inmobiliario en los últimos 15 años en nuestra ciudad. Y aquí radica nuestra mayor preocupación. Este proyecto de código urbanístico, que debería ser el resultado de un amplio consenso multidimensional, no solo técnico, no solo de arquitectos ni ingenieros, es un proceso que debe darse con formas participativas, con la posibilidad de incluir todas las visiones, con mirada transversal sobre lo que Belleville necesita para los próximos años en el crecimiento de la ciudad, pero está siendo presentado aquí esta noche a votarlo con lo que entendemos nosotros sin el debido diálogo, el debido consenso, sin la búsqueda de una participación más amplia que haya podido involucrar a todos los sectores sociales relevantes. Como dijo la concejal Casa, hemos sido testigos aquí en este consejo que han pasado desarrollistas, técnicos, ingenieros, arquitectos, y ellos nos han planteado que no fueron escuchados lo necesario en la comisión administrativa que conducen los funcionarios del Ejecutivo, que se enteraron de este proyecto cuando fue pasado desde nuestro bloque, no se habían enterado anteriormente. Y en esto quiero hacer notar algo que Belleville ha venido viendo. En los últimos años, el sector privado, los inversores, que no solo son los desarrollistas que generan toda la estructura para hacer un edificio, sino son dueños de propiedades que encuentran un valor al ponerla para realizar un edificio, un loteo, son ciudadanos comunes que invierten detrás de un edificio, detrás de un loteo, son ciudadanos comunes que en los últimos años han visto la posibilidad de tener acceso a la tierra con la mayor cantidad de loteos que han hecho los privados. El Estado no alcanzó nunca la cantidad de lotes que han generado los privados. Entonces, este sector privado que ha tenido un rol protagónico en Belleville, que han hecho parte de este boom de desarrollo de los últimos 10 o 15 años, nos han traído algo que también se mencionó en este consejo: la concreción en los últimos años de un edificio por año que se fue pudiendo inaugurar, que cambió una lógica que traía Belleville de poder tener edificios en altura uno cada 10 años. Eso ha significado oportunidades de vivienda, ha significado oportunidades de trabajo, ha significado generación de riqueza para la sociedad belvillense, porque el dato concreto es que un edificio del estilo de los que se han hecho en nuestra ciudad implica un movimiento económico que se genera, que recauda esos fondos y que son puestos ahí durante un lapso de varios años, de más de 10.000 millones de pesos u 8 millones de dólares. Eso es lo que implica el movimiento económico. Además de que al municipio le significa que en un lote o dos lotes, por ejemplo, donde tributaba una persona, van a pasar a tributar 40 o 50 contribuyentes que van a ser dueños de esas propiedades horizontales que se hacen. Lo mismo pasa en los loteos. Y cada uno de los que pasó por acá, que son los actores relevantes más involucrados, algunos de ellos están hoy acá, han planteado que hay una alarma importante detrás de la aprobación de este código. Primero, porque no llega con el consenso que han llegado otras normativas de este tipo.
Como mencionó la concejal Casas, en el año 89 fue el primer código urbanístico que se hizo como tal, como cuerpo normativo para hacer un código, y salió con el consenso pleno. Casi fue la redacción de los profesionales más que del gobierno en aquel momento. En el 2014 sucedió lo mismo, el consenso pleno de los equipos profesionales que participaban por los colegios. Y aquí estaríamos en una situación donde este código urbanístico está saliendo sin ese consenso. Y es algo que nos debe alarmar a todos, más allá de las cuestiones políticas. Es importante para nosotros como bloque destacar que hemos hecho un planteo en este consejo, en las comisiones, escuchando lo que proponían los desarrollistas y los colegios profesionales, de proseguir con el tratamiento, pero generando una instancia quizás superadora, una comisión mixta que tuviera representación de este consejo, con representación mayoritaria de la bancada mayoritaria y un representante de la bancada minoritaria, que es nuestro bloque, con representación de los colegios y también la representación de los desarrollistas. Pero lo que nos importaba era el dato de que también participara la representación del Ejecutivo, es decir, de los funcionarios administrativos, para que pudiese trabajar en ese ámbito y que se pudiera generar desde esa comisión un dictamen que fuera lo más amplio posible en un trabajo de una mesa abierta. Quiero destacar que los funcionarios de la gestión actual, con los que estuvimos hablando, parecieran no entender que el código urbanístico y de edificación no es una normativa más, como dije antes, sino que tiene que ser una política pública. Y como tal, como política pública, para que tenga éxito, tiene que tener la participación de todos los actores, desde su inicio, desde el debate de cómo se formula, para que todos los actores, los ciudadanos, puedan ser parte de la estrategia de abordaje, del diseño sobre el rumbo a seguir en la ciudad. Si queremos una ciudad que siga creciendo en altura, si queremos una ciudad que esté achatada, como pareciera que ahora están planteando desde este proyecto. Este nuevo código, que debería ser esa política pública, es lo que va a definir cómo será la urbanización de Belleville de aquí en más. Si vamos a poder hacer lo que Belleville necesita para renovar la legislación que traemos, pero adaptarla a lo que son las circunstancias actuales con lo que viene, o si después, como dijeron algunos profesionales, vamos a tener una ciudad hecha con un nuevo código y otra ciudad que es la que conocemos. Esto lo plantearon acá. Nosotros entendemos que el apresuramiento de los funcionarios del Ejecutivo se equivoca en hacer que esto salga rápido. Hablé del proyecto recién y dije que pareciera que esta normativa que nos traen para tratar busca achatar el desarrollo en altura de la ciudad. Y hay un dato más importante, que pone al Estado municipal, y creo que es la primera vez que pasa esto, inmiscuyéndose peligrosamente en el mercado inmobiliario, con parte de los porcentajes que tienen que dejarle los loteos, con una herramienta para fijar el valor de las tierras, y tenía algo más que ya se eliminó, que lo tratamos acá, que era hablar de las plusvalías, pero hay algo que queda entre los primeros artículos, que es una redacción en la cual no estábamos de acuerdo, que dice que el Estado quiere evitar las ganancias de los privados. Son cosas que hay que tratarlas más en profundidad, porque así dichas pareciera que está mal que los privados quieran ganar dinero con esto. Quiero hacer una pequeña alusión a algo que fue un trabajo desarrollado por
gestión del intendente Moroni, que es el plan de desarrollo productivo que ha sido presentado hace un tiempo atrás. Ahí se plantea que los actores del sector inmobiliario que participaron, que fueron convocados a ese plan productivo, manifestaron la necesidad de mejorar algunos aspectos que hacen a una gestión administrativa más ágil de los expedientes y proyectos para la construcción. En ese caso fueron convocados desarrollistas, loteadores a las mesas de trabajo amplias de ideas. Había una mesa amplia de participación, como lo que nosotros proponemos para esto. Y ahora no se les dio la posibilidad que pidieron por nota, pidieron aquí hablando personalmente, que planteamos en nuestro bloque, de seguir trabajando en una comisión que pueda escuchar todo lo que son los aportes que ellos pueden hacer para enriquecer esta normativa y para que sea realmente el resultado de una política pública abierta el nuevo Código Urbanístico. Este Consejo Deliberante debe ser el espacio donde las distintas voces de la sociedad sean escuchadas, se discutan sus planteos, se lleguen a los consensos que beneficien no solo a los desarrollistas profesionales, a toda la comunidad. No podemos, nosotros desde nuestro bloque no podemos aceptar que el proyecto que hoy se está tratando resulte ser una visión de un sector político que va a ser el que determine sobre el futuro del crecimiento de la ciudad para las próximas décadas. Con certeza de estar defendiendo los intereses de todos los belvicenses, nuestro bloque, como ya lo dije antes, no va a apoyar esta modificación del Código de Edificación Urbana, porque no podemos avalar que sea una normativa que no refleje el mayor de los consensos sociales, porque eso va en definitiva en perjuicio para todos los ciudadanos de Belleville. Por eso, reitero, dejamos la misma propuesta que hicimos de proseguir el tratamiento del Código de Edificación y Urbanismo en una comisión abierta que esté integrada por 3 concejales con representación de los funcionarios competentes del Ejecutivo, los colegios profesionales y vinculados a la temática con todos los representantes de la nueva Cámara Desarrollista que se ha creado en la ciudad, y que los dictámenes de esa comisión se hagan conocer en audiencia pública previo a la posibilidad de aprobar o no ese nuevo proyecto de código. Esa es nuestra postura, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Villarroel. ¿Es una moción lo que usted acaba de hacer? Así es. Pongo en consideración la moción del concejal entonces Villarroel de crear una comisión. No al lugar. Pongo en consideración entonces en general. Pido la palabra al señor presidente. Tiene la palabra el concejal Montoya. Bueno, me demoré precisamente por eso, para dar lugar a la votación, porque entendí que era una moción de orden. Bueno, el primer punto, la discusión la voy a dividir, si se quiere, en 3 grandes rasgos. El primer punto, ¿cuál es la competencia de la municipalidad? El gobierno es quien conduce los destinos, pero ¿cuáles son las responsabilidades de los municipios? Y acá tengo la Carta Orgánica, en el artículo 7, cuáles son las competencias territoriales, en el artículo 8 la competencia material, y dentro del artículo 8 está el inciso 7. Dice, son funciones, atribuciones y finalidades de competencia municipal, todas las que emanan de la presente Carta Orgánica, las delegadas por el Gobierno federal y provincial y las que resulten del ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales, en especial los siguientes. Y ahí vamos al 7. Atender a las siguientes materias: control reumatológico de alimentos, centro de asistencia primaria de salud, consumidores y usuarios, higiene y moralidad pública, niñez, tercera edad, juventud y capacidad, desamparo, cementerios, planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas de paseo, diseño de estética ciudadana, vialidad,
tránsito, transporte urbano, uso de calles y subsuelo, suelo y espacio aéreo, control de la construcción, protección del medio ambiente, del paisaje, equilibrio ecológico, polución ambiental. Y continúa enumerando algunas más que no hacen al tema que estamos debatiendo hoy. Por lo tanto, la competencia originaria de establecer en ordenanza que bajen al llano la normativa constitucional local, no quedan dudas que corresponde a la Municipalidad de Belville, independientemente de quién es el gobierno. Es una competencia originaria de los municipios. Creo que una de las competencias por excelencia es la del urbanismo y regular el crecimiento de la ciudad. La ordenanza actual del Código de Edificación y Urbanismo del año 2014 prevé una comisión con sus integrantes. Eventualmente, si consideramos que esa comisión, con el transcurso del tiempo, merece ser ampliada para tener otra visión, pues habrá que plantear la modificación misma de esa ordenanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Ejecutivo Municipal, atendiendo a los lineamientos de la Carta Orgánica y del actual Código de Edificación, convocó a todos los integrantes de esa comisión a debatir este tema. No comparto con el concejal preopinante de que hay apuro o de que esto se hizo de manera rápida o que, como que algunos quieren hacer creer, de que no participaron o no se los informó adecuadamente. Estos temas, y tengo un acta aquí del 3 de noviembre del 2022, o sea, más de 2 años atrás. Acta número 1, Comisión Asesora Permanente del Código de Edificación y Urbanismo. Temas a tratar, sección 3, del fraccionamiento de las tierras. Particular, plano de zonificación aérea, corredores urbanos, áreas particulares. Definición de términos técnicos en relación a los parámetros de edificabilidad, constructibilidad, etc. Tramitaciones administrativas de loteo, subdivisiones, plazos. Perfiles constructivos con propuesta de altura dependiente del área o corredor. Corazón de manzana con ocupación restringida dependiendo del área o corredor. Trazado de la red vial con diferentes jerarquías. Infraestructuras previstas para los loteos, subdivisiones, espacios verdes públicos y de equipamiento según las dimensiones de los loteos o subdivisiones, infracciones y penalidades para desarrollistas, instrumentos de gestión del suelo. 3 de noviembre del 2022. Los que firman esta nota, muchos de ellos son los actuales también y continúan representando a dichos colegios. Por lo tanto, no pueden decir que estos temas no han sido tratados con su debido tiempo. Que en algunos puntos no haya acuerdo no quiere decir que no hayan sido tratados. Esa es la función municipal y que ha legislado y ha tratado de plasmar en un código. Creo también, y un paréntesis en mi alocución, que el tema, con alguna intencionalidad política o interés particular, ha surgido más de lo que dice que lo que realmente dice el proyecto. Y creo que a todos nos ha pasado que nos han hecho consultas y cuando uno le ha preguntado, pero ustedes leyeron, ¿dónde está? Porque yo no la encuentro. No, todavía no lo leí. A mí vinieron y me dijeron, bueno, te pido por favor que lo leas y que las dudas que tengas las transmitas. El segundo punto es que nos toca a nosotros, como concejales, y que es la función que hemos cumplido, y principalmente como bloque de la mayoría, que tenemos la responsabilidad de ser gobierno y de conducir los destinos de la ciudad. Y en ese caso, le dedicamos más de 20 días de estudio intensivo, a pesar de que ninguno es idóneo en la materia, todos tenemos actividades o profesiones distintas. Fue a través de este consejo y a través de la presidencia que se pidieron las sucesivas prórrogas al Departamento Ejecutivo de suspensión de nuevos trámites a los fines de poder analizar detenidamente este proyecto de ordenanza. Poder permitirnos recibir a todos aquellos que quisieran expresar sus ideas relacionadas al tema, y así fueron recibidos colegios, particulares, desarrollistas. Hemos recibido notas con observaciones puntuales y técnicas.
de las cuales, porque seguramente por allí alguien también dirá que nosotros venimos aquí solamente a levantar la mano, y hemos demostrado con suficiencia que eso no es así. Este código o este proyecto de código tiene fácil más de 25 intervenciones de modificaciones, que también obviamente nosotros recibimos, transmitimos al Ejecutivo, transmitimos al área técnica y consensuamos modificaciones. O sea, ¿qué quiero significar con esto? Que el Ejecutivo tampoco puso su voluntad de decir no, el proyecto sale como lo mandé y no hablamos con nadie, no, de ninguna manera. Ya después voy a entrar en algunas cuestiones puntuales de ese proyecto. Nosotros en ese sentido de la responsabilidad que nos toca, la asumimos como tal. No aplicamos en teoría de Baglini que mientras más lejos está del poder, más irresponsable el propuesto. Todo lo contrario. Nosotros como concejales debemos obviamente escuchar todas las voces y el Ejecutivo, por supuesto, tiene que gobernar para todos los belvillenses. Y créanme que tanto el Ejecutivo como el bloque que presido no está en nuestro ánimo de detener el desarrollo, detener el progreso, ni afectar económicamente a nadie. Es más, nuestra idea y nuestra acción y acciones de gobierno que se han venido ejecutando lo son a los fines de que progresen, a los fines de que si tienen que ganar dinero que lo ganen, no estamos en contra de ello. En absoluto. Lo que sucede muchas veces, y es lo complicado, que uno, como dije, tiene que gobernar para todos los belvillenses y tiene que poner en la balanza muchas cuestiones, no solamente el interés del desarrollista, del loteador, del constructor, de los empleados que emplean, sino también de la vecindad, del vecino que está al lado, de toda la sociedad, de los servicios públicos, de cómo impacta en el tránsito, de cómo impacta en el medio ambiente, de cuáles son las obras que se deben ejecutar. En fin, un sinfín de circunstancias que deben ser analizadas poniéndose en una balanza, tratando de garantizar un equilibrio. Por supuesto que algunas cosas nos van a gustar y otras cosas no nos van a gustar. En esto debemos ser razonables y amplios, porque esto siempre va a ser así. En ese sentido, como bien marca la Constitución Nacional, y acá he escuchado hablar de la propiedad privada, de la cual soy un defensor a ultranza, el artículo de la Constitución Nacional habla que todos los argentinos gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. No hay derechos absolutos. La propiedad privada es privada para el desarrollista, es privada para el loteador, como también es privada para el vecino de ese loteo, para el vecino de ese edificio y para quien compra un lote en un loteo. Por lo tanto, si no se armonizan esos intereses, puede que haya perjuicios para algunos. La idea, entiendo, de este código no es generar perjuicios a nadie, sino celebrar un ordenamiento que permita el desarrollo, que permita avanzar en un ordenamiento territorial, tanto de construcciones en altura como de loteos, que traten de garantizar este equilibrio. Y en ese sentido, como muy bien lo explicaron acá, el tema de las alturas, el tema de los perfiles, de las construcciones en alturas, dependiendo del ancho de calzada, se puede llegar hasta 13 pisos. Hoy creo que no hay edificios más altos de 12, 11, por ahí. Por lo tanto, es cierto, en algunas zonas serán más bajos y en otras serán más altos. Se amplía el radio de construcción a zonas que hoy están prohibidas. Entonces, por eso digo, hay que verlo, y me parece que aquí se ha generado aún más de lo que dice de lo que realmente dice, y creo que cuando se analice detenidamente y se lleve a la práctica, me parece que muchos de los prejuicios que tiene este proyecto van a quedar de lado. En todo esto que
estoy resumiendo, y en el trabajo que se desarrolló y que este bloque llevó adelante, y de todos los cambios que este bloque planteó y que están plasmados en el proyecto, que muchos, o casi todos, esas modificaciones son a partir de los planteos que nos hicieron los colegios, nos hicieron los particulares que vinieron aquí y que nos hicieron llegar también por escrito. Por ejemplo, en la cuestión de cocheras en edificios de altura, el actual código establece que una parcela de menos de 10 metros de frente y de 200 de superficie no está obligada a ser cochera. Nosotros lo llevamos a 300. De 10, de igual o menor a 10 y a 300. El código, el proyecto preveía una mayor cantidad de cocheras. Nosotros lo hemos reducido. En monoambiente, un dormitorio y loft de 1 cada 3. O sea, una cochera cada 3. En los departamentos de 2 dormitorios, 1 cada 2. Pero eso lo que busca es que a futuro y en aquellas zonas donde esto se pueda realizar, se materialice. Y si ustedes leen el artículo, el mismo artículo, al final habla que cuando el lote o la parcela no se permita, por más que tenga más directo de frente, pero que torne económico o no permita la construcción de la cantidad de cochera que pide, pues no se le exigirá tal cantidad y puede ser suplantada por espacios de bicicleta o motos, por ejemplo. Entonces lo que vemos como una cuestión rígida que planteaban al inicio, cuando uno lee detenidamente el artículo, esa es la interpretación. Por eso digo, tenemos que leerlo en función detenidamente y no de lo que dicen que dice. Borramos del proyecto todo lo que era el artículo 3.12, que hablaba de plusvalía, que hablaba de superficie, que hablaba de compras. Eso fue todo quitado. No es una idea original de este proyecto, arrastra rémoras del código actual y cosas que estaban en la ordenanza impositiva y tarifaria anteriores al 2015, de los cuales fueron eliminados todos los artículos. Coincidimos plenamente con los planteos que hicieron los profesionales. Asimismo, lo que manifestó el concejal Villarruel, que al principio quedó un artículo, está muy bien establecido para cuándo se aplica eso. Que es un objetivo en realidad, no tiene una aplicación práctica, es un objetivo. Es de aquella parcela que se beneficia con una obra pública que le aumenta considerablemente su valor, como por ejemplo, y el caso del ejemplo de la circunvalación, que sobre el Estado tuvo que indemnizar las expropiaciones. Bueno, tratar de ver si en el futuro, cuando suceda una cuestión extraordinaria de esa, puede existir alguna compensación o alguna contribución por mejora, sería la palabra técnica. Es lo único que ha quedado reducido. Con respecto a los loteos, por ahí escuchaba que ¿de dónde sacaron esto? ¿En qué ciudad se aplica esto? Y citaron algunas ciudades. Con respecto a las superficies para destinar espacio verde y equipos comunitarios, lo tienen todas las ciudades. Y no es inmiscuirse en el negocio privado. Y después voy a explicar lo del Banco de Tierra, para que se entienda bien también. Por ejemplo, la Municipalidad de Carlos Paz. En operaciones de loteo, realizarse será obligatorio para los propietarios ceder al dominio público municipal para espacio verde el 10% y al dominio privado municipal para equipamiento público otro 10%, el 20% de arranque. ¿Bien? Aquí el máximo para loteos sumamente grandes apenas supera el 20%. Córdoba capital. 10% más 5% de arranque. Viedma, digo para hacer un recorrido por todo el país. Un fraccionamiento igual o mayor a 2 hectáreas, el 10 más el 5, 15.
¿Y saben qué? No pueden elegir los lotes, los elige el Estado. Ciudad de Neuquén, el 17% de la superficie total, sin establecer rango, ¿no? Entrada. Santa Rosa de Calamuchita, el 12%. Ciudad de Rosario. Ciudad de Rosario establece dos categorías. En la primera categoría, que es la más pequeña si se quiere, el 10%. Y en la segunda, que es más grande, el 15%. Ciudad de Villa María, que tanto fue citada. Voy a tener efecto. En las operaciones caracterizadas como urbanización, será obligación de los propietarios transferir sin cargo al dominio público municipal una superficie de terreno no menor al 10% de la superficie total de la parcela, el que será destinado a espacio verde, y al dominio privado municipal un 5% más. Y el 15% dice sí será tomada de neta de lotes. La ciudad de Santa Fe, 10%. La ciudad de Villa Allende, un 15%. Más un 5% más. Y por último, la de Río Cuarto establece un 15%. Doy algunos ejemplos para ver que uno no baja un extraterrestre y nos presentó el proyecto, sino que es lo de estilo en toda la ciudad, y lo que se buscó y lo que se busca, vuelvo a reiterar, es un equilibrio entre lo que es el desarrollo privado de un loteo, de una edificación, y el impacto que eso genera en la sociedad y cómo debe transmitirse. Porque acá es muy fácil privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Entonces, a los fines de no trasladar los costos a la sociedad y la ganancia al privado, hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio y hay que atender a la cuestión ecológica con el espacio verde. Hay que atender a la cuestión ecológica con la provisión de servicios, cloaca, agua. Hay que atender a las cuestiones de urbanidad. Hay que atender a las cuestiones de la red vial, dónde van a ir los autos, dónde van a parar, dónde van a estacionar. Todas son cuestiones que parecen por ahí marginales y que no lo son. Y que hacen al ordenamiento de la ciudad. Tampoco es cierto que el Estado se inmiscuya, en este caso la Municipalidad de Belville, de manera peligrosa en el negocio de los privados, porque el artículo citado, el famoso artículo citado que deben dejar tierras para el banco de tierra, no está. Es un supuesto excepcional para el caso de que ciertos loteos con ciertas dimensiones, que a su vez tengan un espacio verde colindante de igual o mayor característica que el que deban dejar, puede establecerse una opción para que ese lugar que deben dejar como espacio verde no lo dejen como espacio verde y puedan, de manera consensuada, o destinarse a lotes del banco de tierra, o el loteador puede dar lotes en otro sector de la ciudad, o pueda establecerse una compensación económica por el espacio verde que no deja. Pero esto en el marco de un consenso a través de una resolución fundada, y el que tiene la última palabra es el Consejo Deliberante. O sea, lejos de ser una imposición, lo que es una facultad y una salida tanto para el loteador como para la municipalidad para maximizar el beneficio de ambas partes. Porque quizás se den loteos sucesivos donde haya mucho espacio verde y que no tiene sentido, quizás, establecer 8, 10, 9, 8, cuando uno suma, y que es más provechoso, quizás, que se deje un poco menos atento a todo el espacio verde en la sumatoria y pueda destinarse a otra utilidad para el Estado, y el loteador loteará más lotes. Entonces, leamos, y lo que les pido es que leamos y llevemos al caso concreto y de manera sistémica todo el código, no nos quedemos con lo que dice y realmente lo leamos. Con el compromiso que hemos tenido en este consejo, que creo que ha tenido el Ejecutivo, porque a nadie se les ha dicho que no, de recibirlo y de escucharlo. Que si hay alguna cuestión
que merezca su revisión o que en el futuro, por el avance y la evolución, porque como bien dice el actual Código de Edificación y Urbanismo, la comisión asesora es permanente, porque permanentemente hay que estar monitoreando y que la norma vaya acompañando la evolución de la sociedad, que no quede en un compartimento estanco allá en una cuestión del deber ser de hace 20 años, porque la sociedad va evolucionando y las necesidades son otras. Señor presidente, como bien dije al inicio, esto no es una cuestión de pocos días, esto como mínimo, y esa acta que tengo ahí data de noviembre del 2022, el inicio de todas estas discusiones. La comisión que prevé la norma fue convocada nuevamente, se profundizó el estudio de estos temas desde diciembre del año pasado hasta que entró aquí el Consejo Deliberante en julio. Llevamos nosotros más de 20 días de análisis, de recibir a las partes y de atender muchos de los planteos concretos que nos hicieron, sentando con el Ejecutivo, debatir, proponer y consensuar esas modificaciones, confiando obviamente en las propuestas que nos hacían los profesionales, que por ahí excedían a nuestros conocimientos obviamente técnicos que no tenemos. Si ustedes se fijan, estoy quedando por una cuestión, muchos de los actores loteros les va a ser más conveniente adherirse al nuevo código que se le aplique el código anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta nueva fórmula de cálculo no incluye los metros destinados a calles, no incluye dentro de este conteo que deben dejar los metros o franjas que fueran afectadas por alguna servidumbre o alguna restricción. Todo lo que antes o en el actual código se tomaba la parcela completa, hoy hay muchas deducciones que indudablemente le van a traer un beneficio y que va a sumar a su loteo quizás equipos comunitarios que le van a servir y le van a revalorizar el loteo, porque esa inversión sobre esos lotes de equipamiento municipal indefectiblemente lo va a hacer el municipio. Como dije, es una tarea complicada la de equilibrar todos los intereses en juego. Tenga la plena seguridad que no es intención ni voluntad ni de este bloque ni del Ejecutivo Municipal el cercenar, afectar o privar de ganancias lícitas a ningún belvillense, a nadie, sino todo lo contrario. Queremos potenciar el desarrollo de Belville, para lo cual está como puntapié inicial el plan de desarrollo productivo. Pero también es cierto que compete a la Municipalidad de Belville el tema de ordenar, de organizar y planificar la ciudad a futuro. Y en ese marco, con esas atribuciones y con ese mandato del Poder Constituyente local, es que se ha redactado este proyecto de ordenanza que estamos tratando y que, insisto, lo que busca es equilibrar las cargas de todos los belvillenses. Insisto, tenemos que darle la posibilidad de que un desarrollista de natura pueda llevar adelante su emprendimiento, que eso no afecte ni la luminosidad ni la ventilación de las propias unidades funcionales ni de los vecinos, y que permita que la última parcela que pueda tener la factibilidad de construir en altura no vea menguada esa posibilidad por encontrarse con un paredón ciego que le llega hasta el infinito, de medianera. Puede ser medio llevado al extremo lo que estoy diciendo, pero para que se grafique y uno también lo entiende de esa manera. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Sé que por ahí es difícil, pero es la responsabilidad que nos toca y lo que nos ha colocado el pueblo de la ciudad, y en particular obviamente el bloque de la mayoría. Señor presidente, como dije recién, creo que con el correr de los días, cuando el fragor de la discusión o del debate haya menguado y se lea detenidamente el proyecto, veremos que no es como lo pintaron, que no es como lo que dice, sino que todo lo contrario.
Se va a poder seguir construyendo en altura en Belleville, se van a poder seguir haciendo loteos en Belleville, y créanme, y acabo de nombrar ejemplos de todo el país y de ciudades vecinas de que lo que se pide en Belleville es mucho, pero mucho menor de lo que se pide en otras ciudades. Entonces, si allá se puede, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí, con esta nueva normativa, se impediría absolutamente la construcción en altura o los nuevos desarrollos del loteo? Analizando estas normativas, no veo, digamos, por qué no. Todo lo contrario, Belleville sigue siendo beneficioso en comparación con otros. Si tengo que irme a Carlos Paz, tengo que dejar, no sé, como el 40% a la calle. Digo. Entonces, insisto y llamo a la reflexión en esto, leámoslo detenidamente, analicémoslo de manera integral a la cuestión. Ratifico la voluntad del Ejecutivo en equilibrar y ordenar y en no afectar ni buscar afectar la ganancia del privado, ni que no se desarrolle, ni que se dejen de avanzar en estas inversiones, y que tenemos muy claro que el que genera empleo es el sector privado, no el sector público. Lo que el sector público debe hacer es establecer reglas de juego claras, y eso es lo que estamos haciendo, estableciendo reglas de juego claras para que todo el mundo pueda jugar con las mismas, sepa cuáles son los requisitos, condiciones y penalidades, y también sacarle la lapicera al funcionario. Disminuir no sería la arbitrariedad, la discrecionalidad. Que cuando una norma faculta mucho al funcionario de turno, esa discrecionalidad puede transformarse en arbitrariedad. Y acá en Belleville lo tuvimos, y pasó, con el código actual. Por lo tanto, lo que se buscó también es eso, es tratar de restringir al máximo esa discrecionalidad del funcionario de turno que pueda derivar en una arbitrariedad, y que ahí sí se vieron afectados muchos profesionales que motivaron una denuncia penal. Entonces eso también queremos evitarlo. Y también queremos evitar que esa discrecionalidad afecte o beneficie, digamos, a uno en perjuicio de otro. Como dije, el equilibrio de todo esto es complicado, es muy fino. Entendemos que la normativa, con todas las modificaciones que hemos incorporado a sugerencia de los profesionales y debatidas con el Ejecutivo, lo ha enriquecido, lo ha mejorado, lo ha perfeccionado, y que, como bien dice la misma norma, esto está en evolución permanente. Y aquí nos van a encontrar si requieren de nuestra labor para analizar próximas modificaciones, para analizar y escucharlos a todos ustedes en el día a día cuando esto vaya desandando el camino. Señor Presidente, dicho todo esto, quiero proponer la votación de este proyecto, que por supuesto como bloque de la mayoría vamos a votar afirmativamente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Montori. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo en consideración en general este proyecto de ordenanza. Habiendo quedado empatada la votación en general de este proyecto de ordenanza tratado, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 73, el Reglamento Interno del Consejo Deliberante en sus artículos 19 y 27, los cuales voy a leer. En caso de empate de una votación, se reabrirá discusión y concluida esta, se repetirá la votación. Si resultase empatada por segunda vez, decidirá con su voto el presidente. Propongo una nueva votación a efectos de confirmar o no los votos de cada uno de los concejales. Pongo en consideración esta nueva votación. Hay un nuevo empate.
habiendo escuchado a cada uno de los bloques de este Consejo Deliberante en su fundamentación, de habernos puesto a disposición y escuchar a todos los actores interesados en este proyecto, reuniéndonos, estudiando, brindando las herramientas a todos los miembros para que evacúen sus dudas, consultas, tomando en cuenta sugerencias que modificaron el proyecto original. Mi voto por el desempate es afirmativo. Vamos a pasar a la votación en general. En particular, disculpen, artículo número 1, aprobado. Señor presidente. Perdón, aprobado no, empate, Claro, disculpen. al hecho de que haya empate y viendo que van a ser así los sucesivos, vamos a tener que repetir el procedimiento en cada uno de los artículos. Bueno, entonces vamos a repetir cada uno de los artículos, 2 votaciones por artículo. Bien. Entonces, como está empatado, pongo en consideración de nuevo el artículo número 1. Por el desempate, mi voto es afirmativo. Artículo número 2, queda por empate. Pongo de nuevo en votación el presente artículo. Empate, mi voto es afirmativo por el desempate. Artículo 3, queda empatado. Pongo de nuevo en consideración el artículo. Empatado, mi voto por el desempate es afirmativo. Artículo 4, empate, pongo nuevamente en consideración el presente artículo. Empatado, mi voto es afirmativo por el desempate. Artículo 5, empate nuevamente, pongo en consideración el artículo número 5. Empate, mi voto es afirmativo por el desempate. Artículo número 6, empatado, pongo a consideración nuevamente. Empate, mi voto es afirmativo por el desempate. Artículo 7, empate, pongo nuevamente en consideración el punto número 7. Empate, mi voto es afirmativo. Artículo número 8, empate, nuevamente, artículo número 8. Empate, mi voto es afirmativo por el desempate. Artículo 9, empate, nuevamente artículo 9. Empate, mi voto es afirmativo por el desempate. Artículo número 10, empate, nuevamente el artículo 10. Empate, mi voto es afirmativo por el desempate. Artículo 11, empate, pongo en consideración nuevamente el artículo 11. Empate, mi voto es afirmativo. Artículo número 12, empate. Artículo 12 nuevamente, empate. Mi voto es afirmativo ante el empate. Se aprueba por mayoría. Este proyecto de ordenanza queda sancionado. Vamos a continuar con los puntos del orden del día. Punto número 3, proyecto de ordenanza aprobando la solicitud realizada por la Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada referida a la ampliación de red de agua potable ubicado en pasaje Garbani entre Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, presentado por el DEM el día 9 de agosto de 2024 bajo el número 3656 del 2024. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Montoya. El presente proyecto de ordenanza, y conforme el expediente anexo que llevó aquí al Consejo Deliberante, es uno de los primeros, si se quiere, resultados de una parte del convenio que se firmó oportunamente con el ARCEP como coadyuvante y ente contralor del servicio de agua y cloaca en nuestra ciudad, que se firmó ayer por el año 2017, en donde, dentro de lo que es todo el control del cumplimiento de la prestación del servicio, establece, en cuanto a los usuarios
la posibilidad de que ante un reclamo que no sea satisfecho de manera adecuada por la cooperativa pudieran acceder a una instancia superior con equipos técnicos idóneos para analizar su reclamo. Y este fue uno de ellos. Y el ARCEP resolvió a favor de los presentantes y ordenó a la cooperativa Sudeste que ejecute a su cuenta una cuadra de agua, atento que la prestación del servicio en la actualidad se estaba dando de una manera deficiente, por cuanto un caño que atravesaba varios lotes privados terminaba dando agua a lotes de otra cuadra, con lo cual pasaba por el medio de patios y viviendas privadas, siendo necesario que el tendido sea efectuado por la vía pública, como sucede habitualmente. En ese resumen, y destacando la acción de que empiece a funcionar este control, que fue también una de las vistas que uno tuvo, digamos, en ese momento integraba el Ejecutivo y participé de esas conversaciones con la gente del ARCEP. Uno de los puntos que buscábamos era este también, que hubiera un ente superior de control que pudiera mediar y arbitrar entre los usuarios y la prestadora del servicio, que muchas veces el municipio por cuestiones técnicas no llega a tener ese control pleno. Siendo cargo de la cooperativa, cumpliendo con una resolución del ARCEP y trayendo el beneficio de prestar de manera adecuada a los vecinos un servicio vital como el agua, pongo en consideración el presente proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Montori. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Imán. Muchas gracias. De nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto de ordenanza, en el cual, bueno, más allá de las cuestiones técnicas y habiendo analizado el expediente que nos llegó esta semana, nos tomamos el trabajo de entrevistarnos también con el señor Leonel Proietti, más precisamente o en conjunto con su compañera Victoria Ambrosi, quien manifestar, bueno, nos pusieron al corriente, más allá de las cuestiones técnicas, de todo el trajín burocrático que viene padeciendo ante este reclamo, quien, bueno, va a recibir de muy buena manera esta noticia, que no solo soluciona este problema de provisión de agua a este vecino, sino que da varios del pasaje Garbani, entre ellos David Colomini, varios vecinos que estaban teniendo un servicio defectuoso, que viene de más de 4 años el reclamo. Así que muchas gracias, señor presidente, vamos a acompañar. Muchas gracias, concejal Imán. Pongo en consideración entonces en general este proyecto. Aprobado por unanimidad. Artículo número 1 en particular. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Pido la palabra, señor presidente. Sí, tiene la palabra, concejal Montori. Le manifesté antes de la sesión al presidente del bloque y al bloque de la oposición una pequeña modificación en ese artículo que también se lo transmití a la secretaria en consulta que quedamos en comisión el otro día. La obra está a cargo de la cooperativa. Por lo tanto, en el artículo 3 debe eliminarse de utilidad pública. O sea, esas 3 palabras deben ser suprimidas del artículo. El que quedaría redactado, ¿sí?, de la siguiente manera: declárese que la presente ampliación de la red de agua potable referenciada en el artículo 1 pasa a formar parte de la red de agua municipal. Bien, bueno, pongo en consideración entonces en particular el artículo 3 con esta modificación. Aprobado por unanimidad. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado. Artículo 6. Aprobado. Artículo 7. Aprobado. Artículo 8. Aprobado por unanimidad. Queda sancionado entonces el proyecto de ordenanza aprobando la solicitud realizada por la Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada referida a la ampliación de red de agua potable ubicada en Pasaje Garbani,
dándole la buena noticia al señor Proietti y su familia. Sin otro tema por tratar, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias.